Gracias, presidente. Con el permiso de la mesa y con el permiso de las y los compañeros diputados. Dicho documento se valora igualmente en términos de lo previsto en los artículos 319, fracciones primera y segunda, y 431 de la Ley Adjetiva Civil vigente en el Estado, aplicada supletoriamente, y con el mismo se aprueba que el aspirante posee cédula profesional para ejercer la licenciatura en Derecho. 4. Por tanto, hacia el cuarto de los requisitos de mérito es menester dividirlo en los siguientes aspectos. Inciso A, gozar de buena reputación. En torno a este punto en particular, la comisión dictaminadora estima que este requisito debe estudiarse en contrario sensu, es decir, debe presumirse que las personas gozan de buena reputación, en tanto no hay elementos que demuestren lo contrario y por ende maculen su reputación. Así las cosas, para la comisión dictaminadora tiene relevancia el hecho de que, seguidos que han sido las fases que anteceden de este procedimiento, no obran en el expediente parlamentario datos o medios de convicción de los que se pudiera derivarse que Casimira Pérez Sánchez tenga mala reputación, por lo que debe estarse en el entendido de que su reputación es buena. El criterio expuesto se afirma con la siguiente tesis jurisprudencial, de la que se refiere que ciertamente la buena reputación debe presumirse, salvo prueba en contrario, que enseguida se transcribe. Jueces de distrito, cuando en un concurso interno de oposición para su designación se considere que uno de los aspirantes no cumple con el requisito de buena reputación, es necesario que se funde y motive y que se le oiga. Si bien es cierto que la buena reputación reviste gran importancia y debe ser tomada en consideración en estricto apego a lo prescrito por el artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para asegurar que se cuente con servidores públicos probos, capaces e independientes, dotados además de valores éticos y virtudes personales, lo que es que cuando para resolver sobre la no designación de un juez se considera que dicha reputación no es buena, es primordial que se funde y motive debidamente tal aseveración y que se brinde la oportunidad al interesado de ser escuchado sobre el particular. Novena época, registro 192874, instancia pleno, tipo de tesis aislada, fuente Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 10, noviembre de 1999, materia administrativa, tesis P, 70, diagonal 99, página 41. Inciso B. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión. Al respecto, se considera que, como se ha dicho, dado que en el expediente obra una carta y o constancia de que la aspirante no tiene antecedentes penales, expedida por el titular del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a la cual fundamentalmente se le ha otorgado pleno valor probatorio, es evidente que Casimira Pérez Sánchez no ha sido sujeta de una condena penal y menos aún de alguna de las que la Constitución Política Estatal señala como obstáculo para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Inciso C. No estar inhabilitado para ejercer el cargo por haber sido condenado por delito de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que afecte seriamente la buena forma y fama en el concepto público. Sobre este aspecto destaca el hecho de que en el expediente obra una constancia emitida por el titular de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de fecha 25 de febrero del año que transcurre, mediante lo cual el citado servidor público certificó que Casimira Pérez Sánchez no se encuentra inhabilitada para desempeñar algún empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal y en la correspondiente del Estado de Tlaxcala, documento al que se le otorga eficacia probatoria plena por haber sido expedido por quien se tiene a su cargo las funciones respectivas. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 319, fracción segunda y 431 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, supletoriamente aplicado. A mayor abundamiento se reproducen los argumentos que se han sustentado con base en la carta y o constancia de que el aspirante no tiene antecedentes penales, expedida por el titular del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, previamente identificada y valorada. 5. El último de los requisitos constitucionalmente exigidos consiste en no haber ocupado el cargo de gobernador, secretario o su equivalente, procurador general de justicia, diputado local, presidente municipal o titular de algún organismo público autónomo en el Estado, ni senador o diputado federal durante el año previo al día de su designación. Con relación a este punto, es de notarse que el expediente obra un escrito firmado bajo protesta de decir verdad por Casimira Pérez Sánchez, mediante el cual manifiesta no encontrarse en el supuesto que establece el artículo 83, fracción sexta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, por lo que se le otorga el carácter de indicio. Sin embargo, esta comisión razona en el sentido de que al constituir hechos negativos no recae en el gobernador del Estado y menos aún en los aspirantes la carga de probar los mismos, máxime que no se apoyan en algún hecho positivo. Más bien se estima que al no haber el expediente datos o indicios que indiquen que el aspirante ha ocupado alguno de los encargos públicos referidos, se debe estar en el entendido de que no ha sido así.
A mayor precisión, debe decirse que la comisión dictaminadora considera notorio que el aspirante no ha ubicado en alguno de los mencionados supuestos de prohibición, tanto porque la integración personal de esos cargos resultan del conocimiento público, como porque en los diversos supuestos de referencia, mediante los mecanismos institucionales a observarse en cada caso, este Congreso toma de conocimiento de las designaciones correspondientes, sin que el particular se tenga algún dato en el sentido que el aspirante haya ocupado alguno de estos encargos durante el lapso de restricción. Lo expuesto se ilustra por medio de la jurisprudencia que enseguida se transcribe. Hechos notorios, condiciones que norman la facultad legal de los juzgadores para invocarlos. La aptitud de que gozan los juzgadores para invocar hechos notorios se ve sujeta esencialmente o que el conocimiento del hecho forme parte de la cultura normal de un determinado sector social al tiempo de emitirse la resolución. La notoriedad es un concepto esencialmente relativo, no existen hechos conocidos por todos los hombres sin limitación de tiempo ni de espacio. Además, la notoriedad de un hecho dentro de un determinado ámbito social no significa conocimiento efectivo del mismo por todos aquellos que integran ese sector y ni siquiera por parte de la mayoría de aquellos. No es el conocimiento efectivo lo que produce la notoriedad, sino la normalidad de este conocimiento en el tipo medio de hombre perteneciente a un determinado sector social y dotado por ello de cierta cultura. Por último, ese conocimiento o esa posibilidad de conocimiento no deriva de una relación individual con los hechos en el momento en que se producen o se han producido, sino solo de la circunstancia de pertenecer al grupo social en que tales hechos son notorios. Por consiguiente, si el hecho alegado se hace depender de la relación particular que guarda el interesado con el hecho en el momento en que éste se realizó, pero no descansa en la circunstancia de que aquel pertenezca a un determinado grupo social en el que tal hecho sea notorio, ello denota que el hecho que se invoca no radica en el conocimiento que él mismo forme parte de la cultura propia del círculo social del sujeto en el tiempo en que la decisión ocurrió, de lo que se sigue que en ese caso los jueces están imposibilitados para introducir a la litis a manera de hecho notorio una situación en la que exclusivamente está inmerso el interesado. Además del análisis de los documentales que constituyen el currículum vitae de Casimira Pérez Sánchez, se advierte que a la fecha lleva aproximadamente más de 4 años laborando en el Centro Regional de Justicia Alternativa en el Distrito Judicial de Zaragoza, Tlaxcala, siendo su último encargo el de titular y facilitadora pública. En tal virtud, dado que el desempeño de las funciones públicas propias de nombramiento es incompatible con el ejercicio de cualquier otra, conforme a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, surge la presunción legal de que en el año previo no ha ocupado alguno de los cargos que constituyen prohibición para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, presunción a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 416 y 449 del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad federativa de aplicación supletoria. En consecuencia, se actualiza negativamente el supuesto referido en la fracción sexta del artículo 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Inciso C, al respecto, en cuanto al aspirante Rodolfo Montealegre Luna, resulta lo siguiente. Concomitante al análisis procedente. 1. El primer requisito en realidad se compone de 2 aspectos. El primero consistente en ser ciudadano mexicano originario del Estado o con residencia en él no menor a 3 años inmediatos anteriores al día de la designación, y el segundo en hallarse en ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos, atendiendo a la nacionalidad del aspirante. En el expediente obra copia certificada de su acta de nacimiento expedida por el oficial 01 del Registro Civil del Estado de Tlaxcala el día 13 del mes de noviembre del año 2013, lo cual, por haber sido emitida por servidor público en ejercicio de las funciones que legalmente tiene encomendadas, le corresponde el carácter de documento público de conformidad con lo establecido en el artículo 319, fracciones segunda, tercera y séptima del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, aplicable supletoriamente a esta cuestión y por constituir el derecho común, consecuentemente merece valor probatorio pleno, acorde a lo dispuesto en el diverso 431 del mismo ordenamiento legal. Así, de la documental que en comento se advierte que el aspirante nació en el municipio de Tlaxcala, de padre y madre mexicanos, por lo que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30, inciso A, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el aspirante es mexicano por nacimiento, precisamente por haberse acontecido dentro del territorio nacional. Asimismo, se observa que el aspirante nació el día 14 de mayo de 1972, por lo que ha cumplido la edad indicada en el artículo 34, fracción primera de nuestra Carta Magna para adquirir la mayoría de edad y con esta la ciudadanía. En consecuencia, es
Dable concluir que el aspirante es ciudadano mexicano por nacimiento y cuenta actualmente con 48 años de edad. En ese mismo orden de ideas es esencial corroborar si el aspirante es originario del Estado o bien tiene residencia en este no menor de 3 años inmediatos anteriores al día de la designación. Con relación a ello, la comisión dictaminadora tiene a la vista el acta de nacimiento de Rodolfo Montealegre Luna, documental de la que se aprecia que el lugar de nacimiento corresponde al municipio de la entidad, siendo originario de la capital del Estado. Así se puede advertir que el aspirante es originario del Estado de Tlaxcala. Al respecto, la comisión adopta el criterio de que la documental aludida merece pleno valor probatorio por haber sido expedida por servidor público en ejercicio de sus funciones, conforme a lo señalado en líneas precedentes, en apego al Código Adjetivo Civil vigente del Estado de Tlaxcala, aplicado supletoriamente. Ahora bien, para determinar si Rodolfo Montealegre Luna se encuentra en el ejercicio pleno de sus derechos políticos y civiles, se toma en consideración la carta y o constancia de que tal persona no tiene antecedentes penales, identificada con el folio número 1511-08, expedida por el titular del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado el día 25 de febrero de la presente anualidad, documento al que se le otorga pleno valor probatorio conforme a lo dispuesto en los numerales 319, fracción segunda y 431 de la invocada Ley Adjetiva Civil Estatal de aplicación supletoria. Al respecto, la comisión dictaminadora razona en el sentido de que al no tener el aspirante antecedentes penales, su esfera jurídica no se encuentra restringida, por lo que efectivamente se halla en plenitud de ejercer a plenitud sus derechos en sus relaciones con los particulares y para con el Estado. Lo anterior se robustece mediante la credencial de elector con clave de elector número MNLNRD 72051429H700, expedida por la autoridad electoral a favor de Rodolfo Montealegre Luna, teniendo 1991 como año de registro, documento en el que se identificó el aspirante en la comparecencia de ley, al cual se le atribuye valor probatorio pleno por haber sido expedido por autoridad electoral, órgano público en ejercicio de sus funciones, conforme lo disponen los artículos 319, fracción segunda y 431 del Código Procesal Civil Local de aplicación supletoria. Con la documental citada, el aspirante Rodolfo Montealegre Luna acredita que se encuentra registrado en el padrón electoral y en la lista nominal, por lo que se deduce que se encuentra en pleno goce de sus derechos políticos y civiles. Con los elementos de convicción descritos, la comisión tiene por satisfecho el requisito inherente. 2. El segundo de los requisitos en análisis consiste en que al día de la designación el magistrado que se nombre tenga cuando menos 35 años de edad cumplidos. En ese sentido, a partir de la copia certificada del acta de nacimiento de Rodolfo Montealegre Luna, que ha sido previamente valorada, resulta que, habiendo nacido el día 14 de mayo de 1972, cumplió la edad mínima requerida de 35 años al día 14 de mayo de 2017. A la fecha tiene 48 años cumplidos, por lo que es de afirmarse que la edad que en su caso alcanzara al momento de la designación, si a él se le confiriera el cargo de referencia, sí estaría acorde con lo señalado en la Constitución Política Local, por lo que se cumple cabalmente con el requisito en análisis. 3. El tercer requisito de los que nos ocupan se hace consistir en poseer al día de la designación título y cédula profesional de licenciado en Derecho con antigüedad mínima de 16 años, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. Con relación a dichas exigencias, la comisión advierte que en el expediente obra documento original del título profesional de licenciado en Derecho expedido por el rector y el secretario general de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla el día 5 de diciembre de 1997 a favor de Rodolfo Montealegre Luna, en cuyo reverso fueron legalizadas las firmas de las referidas autoridades educativas. En consecuencia de lo anterior, el documento en cita se le otorga plena eficiencia probatoria atento a lo previsto en los artículos 319, fracciones primera y segunda y 431 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, aplicada supletoriamente. Por tanto, es idónea para acreditar que el aspirante obtuvo el grado de licenciado en Derecho y que detenta el título respectivo desde el día 5 de diciembre de 1997. Además, se observa que entre las constancias del expediente de análisis obra original, una cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, identificada con número 2614734, a favor de Rodolfo Montealegre Luna, con fecha 28 de noviembre del año 2000.
del año 2000, documento que se trata de un duplicado, por lo que, a fin de verificar si se cumple con el requisito en análisis, se realizó una búsqueda en el sitio oficial de Internet del Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, del que se advierte que al profesional del derecho se le fue expedido por primera vez en el año 1998 su salida profesional de la licenciatura en Derecho, por medio de la cual se le facultó legalmente para ejercer la profesión. Dicho documento se valora igualmente en términos de lo previsto en los artículos 319, fracciones primera y segunda, y 431 de la Ley Adjetiva Civil vigente en el Estado, aplicada supletoriamente, y con el mismo se aprueba que el aspirante posee cédula profesional para ejercer como licenciado en Derecho. 4. Por cuanto hace al cuarto de los requisitos de mérito, es menester dividirlo en los siguientes aspectos. Inciso A, gozar de buena reputación. En torno a este punto en particular, la comisión dictaminadora estima que este requisito debe estudiarse a contrario sensu, es decir, debe presumirse que las personas gozan de buena reputación en tanto no haya elementos que demuestren lo contrario y por ende deshonren su reputación. Así las cosas, para la comisión tiene relevancia el hecho de que seguidos que han sido las fases que anteceden a este procedimiento no habrá en el expediente parlamentario datos o medios de convicción de los que se pudiera derivar que Rodolfo Montealegre Luna tenga mala reputación, por lo que debe estarse en el entendido de que su reputación es buena. El criterio expuesto se afirma con la siguiente tesis jurisprudencial, de la que se infiere que ciertamente la buena reputación debe presumirse salvo prueba en contrario, que enseguida se invoca y transcribe. Jueces de distrito, cuando en un concurso interno de oposición para su designación se considere que uno de los aspirantes no cumple con el requisito de buena reputación, es necesario que se funde y motive y que se le oiga. Si bien es cierto que la buena reputación reviste gran importancia y debe ser tomada en consideración en estricto apego a lo prescrito por el artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para asegurar que se cuente con servidores públicos probos, capaces e independientes, dotados además de valores éticos y virtudes personales, también lo que es cuando para resolver sobre la no designación de un juez se considera que dicha reputación no es buena, es primordial que se funde y motive debidamente tal aseveración y que se brinde la oportunidad al interesado de ser escuchado sobre el particular. Inciso B, no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión. Al respecto, se considera que, como se ha dicho, dado que en el expediente obra una carta y o constancia de que el aspirante no tiene antecedentes penales, expedida por el titular del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a la cual fundamentalmente se le ha otorgado pleno valor probatorio, es evidente que Rodolfo Montealegre Luna no ha sido sujeto de una condena penal y menos aún de alguna de las que la Constitución Política Estatal señala como impedimento para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Inciso C. No estar inhabilitado para ejercer el cargo por haber sido condenado por delito de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que afecte seriamente la buena fama en el concepto público. Sobre este aspecto destaca el hecho de que en el expediente obra una constancia emitida por el titular de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de fecha 25 de febrero del año que transcurre, mediante el cual el citado servidor público certificó que Rodolfo Montealegre Luna no se encuentra inhabilitado para desempeñar algún empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal y en la que corresponde al Estado de Tlaxcala, documento al que se le otorga eficiencia probatoria plena por haber sido expedido por quien tiene a su cargo las funciones respectivas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 319, fracción segunda y 431 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, supletoriamente aplicado. A mayor abundamiento se reproducen los argumentos que se han sustentado con base en la carta y o constancia de que el aspirante no tiene antecedentes penales, expedida por el titular del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, previamente identificada y valorada. 5. El último de los requisitos constitucionalmente exigidos, consistente en no haber ocupado cargo de gobernador, secretario o su equivalente, procurador general de justicia, diputado local, presidente municipal o titular de algún organismo público autónomo en el Estado, ni senador o diputado federal durante el año previo al día de su designación. Con relación a este punto, es de notarse que en el expediente obra un escrito firmado bajo protesta de decir verdad por Rodolfo Montealegre Luna, mediante el cual manifiesta que no se encuentra en el supuesto que establece el artículo 83, fracción sexta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, por lo que se le otorga el carácter de indicio. Sin embargo, esta comisión razona en el sentido de que, al constituir hechos negativos, no recae en el titular del Ejecutivo del Estado y menos aún en los aspirantes la carga de probar los mismos, máxima que no se apoyan en algún hecho positivo. Más bien, se estima que al no haber en el expediente datos o indicios que indiquen que el aspirante ha ocupado alguno de los encargos públicos señalados, se debe estar en el entendido de que no ha sido así. A mayor precisión debe
decirse que la comisión dictaminadora considera notorio que el aspirante no sea ubicado en alguno de los mencionados supuestos de prohibición, tanto porque la integración personal de estos cargos resulta del conocimiento público, como porque en los diversos supuestos de referencia, mediante los mecanismos institucionales a observarse, en cada caso este Congreso toma de conocimiento de las designaciones correspondientes sin que en el particular se tenga algún dato en el sentido de que el aspirante haya ocupado alguno de estos encargos durante el lapso de restricción. Los supuestos ilustra por medio de la jurisprudencia que a continuación se transcribe. Hechos notorios, condiciones que norman la facultad legal de los juzgadores para invocarlos. La aptitud de que gozan los juzgadores para invocar hechos notorios se ve sujeta esencialmente a que el conocimiento del hecho forme parte de la cultura normal de un determinado sector social al tiempo de emitirse la resolución. La notoriedad es un concepto esencialmente relativo. No existen hechos conocidos por todos los hombres sin limitación de tiempo ni de espacio. Además, la notoriedad de un hecho dentro de un determinado ámbito social no significa conocimiento efectivo del mismo por todos aquellos que integran ese sector y ni siquiera por parte de la mayoría de aquellos. No es el conocimiento efectivo lo que produce la notoriedad, sino la normalidad de este conocimiento en el tipo medio de hombre perteneciente a un determinado sector social y dotado por ello de cierta cultura. Por último, ese conocimiento o esa posibilidad de conocimiento no deriva de una relación individual con los hechos en el momento en que se producen o se han producido, sino solo de la circunstancia de pertenecer al grupo social en que tales hechos son notorios. Por consiguiente, si el hecho alegado se hace depender de la relación particular que guarda el interesado con el hecho en el momento que éste se realizó, pero no descansa en la circunstancia de que aquel pertenezca a determinado grupo social en que tal hecho sea notorio, ello denota que el hecho que se invoca no radica en el conocimiento del mismo, forma parte de una cultura propia del círculo social del sujeto en el tiempo en que la decisión ocurrió, de lo que se sigue que en ese caso los jueces están imposibilitados para introducir a la litis a manera de hecho notorio una situación en la que exclusivamente está inmerso el interesado. Además del análisis de los documentales que constituyen el currículum vitae de Rodolfo Montealegre Luna, se advierte que desde hace más de 2 años se desempeña como secretario general de acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. En tal virtud, dado que el desempeño de las funciones públicas propias de su nombramiento es incompatible con el ejercicio de cualesquiera otras conforme a lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Tlaxcala, por lo que es evidente que en el año previo no ha ocupado alguno de los cargos que constituyen prohibición para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, presunción a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 416 y 449 del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad federativa de aplicación supletoria. Conforme a lo anterior, es evidente que el aspirante cumple con el requisito que se estudia. Sexto, en otro orden de ideas, debe decirse que la entrevista a los integrantes de la terna que se efectúa en términos de lo establecido en el artículo 83, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en el que se prevé la comparecencia de las personas propuestas en la terna y conforme a lo dispuesto en el diverso 70 del Reglamento Interior del Congreso Local, precepto en este último que determina lo siguiente. Las comisiones están facultadas para realizar entrevistas con quienes puedan contribuir a ilustrar su juicio o propiciar el cumplimiento de sus objetivos. En las entrevistas indicadas, los diputados miembros de la comisión que suscribe, asistentes de forma presencial o virtual en el día de la audiencia, formularon a los integrantes de la terna diversas preguntas a efecto de conocer las apreciaciones personales y los conocimientos de los entrevistados mismos que han quedado asentadas en el capítulo de resultandos de este dictamen. A esos cuestionamientos, las personas propuestas en la terna contestaron libremente lo que estimaron pertinente, con base en lo cual los integrantes de la comisión tomaron conocimiento directo de la calidad y personalidad de los aspirantes y se forjaron una noción del perfil profesional y aptitudes de estos, puesto que la comisión dictaminadora es sabedora que tales aspectos constituyen el objetivo de las entrevistas y sin el ánimo de evaluar técnicamente a los profesionales propuestos. En consecuencia, derivado de las entrevistas en comento, la comisión dictaminadora considera que los integrantes de la terna son coincidentes en su percepción sociológica, axiológica y jurídica de las implicaciones de ser magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de las áreas de atención y oportunidad que ese poder debe mejorar para la administración de justicia y que dan muestra de tener la formación profesional, teórica e empírica relacionada con la profesión del derecho necesaria para ejercer el cargo a que aspiran. Séptimo,
Ahora bien, dado que se ha seguido el procedimiento acordado por la comisión que suscribe, que le permitan estar en aptitud de determinar lo relativo al nombramiento o no del magistrado o magistrada que, en su caso, deba sustituir a la licenciada Rebeca Xicotenca Corona, lo que corresponde es que esta comisión se pronuncie respecto a la esencia del asunto en cita, para lo cual se escriben los siguientes argumentos. Inciso A. En el expediente parlamentario que se analiza, se acreditó que el integrante de la terna, Leonel Ramírez Zamora, reúne los requisitos a que se refiere el artículo 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, aunado a que se justificó que el aspirante acreditó tener conocimientos destacados y de técnica jurídica, al igual que experiencia en el ámbito jurisdiccional y hallarse inmerso en el ámbito del ejercicio como jurista y el ámbito de la administración de justicia, por lo que se demostró que ostenta el perfil aprobado y acreditado. En estas circunstancias, el referido integrante de la terna se considera potencialmente elegible e idóneo para nombrársele a ocupar el cargo señalado. Inciso B. En el expediente parlamentario que se analiza, se acreditó que el integrante de la terna, Casimira Pérez Sánchez, reúne los requisitos a que se refiere el artículo 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Asimismo, se justificó que el aspirante acreditó tener conocimientos generales en materia jurídica y experiencia en el ámbito jurisdiccional de administración e impartición de justicia, por hallarse en mayor medida inmersa en la función judicial, por lo que se demostró que ostenta el perfil con probidad suficiente. En esas circunstancias, a la referida integrante de la terna se considera potencialmente viable nombrársele para ocupar el cargo señalado. Inciso C. Mediante los documentales remitidos por el gobernador del Estado a este poder soberano local, se justificó que Rodolfo Montealegre Luna cumple con los requisitos exigidos en la Constitución local para ser nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dada su experiencia en la impartición de justicia. Aunado al anterior, posee ampliamente conocimientos vastos, técnica y probada práctica de la ciencia jurídica. En estas circunstancias, al referido integrante de la terna se considera potencialmente idóneo nombrársele para ocupar el cargo señalado. En ese sentido, tomando en consideración que quedó probado que las tres personas propuestas son aptas para ocupar el cargo de referencia, es decir, los aspirantes Leonel Ramírez Zamora, Casimira Pérez Sánchez y Rodolfo Montealegre Luna, y que este Congreso debe nombrar al magistrado propietario que sustituya en el ejercicio de las funciones respectivas a la licenciada Rebeca Xicotenca Corona, así como al suplente de quien resulte designado, la comisión estima que dichas cualidades de magistrado propietario y magistrado suplente deberán distribuirse entre los aspirantes calificados de idóneos. Ahora bien, para determinar a quién deberá corresponder cada uno de esos nombramientos, debe atenderse a que la emisión de los mismos constituye una facultad discrecional de este poder soberano, en uso de la cual esta comisión se remite al desahogo de las entrevistas practicadas a los integrantes de la terna, puesto que, como se dijo, tal ejercicio tuvo como finalidad conocer de primera mano la personalidad de los aspirantes, así como tener una muestra de su perfil profesional y cualidades para ejercer, en su caso, el cargo de mérito. Al efecto del análisis y razonamiento con relación a ese aspecto, por parte de los integrantes de la comisión, se concluye que la persona propuesta, que mostró mayor precisión en sus respuestas, dominio en la exposición, claridad de pensamiento, seguridad personal y un temperamento de mayor temple, cualidades que garantizan mejores condiciones para la toma de decisiones trascendentes, independencia e imparcialidad en el quehacer jurisdiccional, es la aspirante Casimira Pérez Sánchez, por la que se propone a que ella se le nombre magistrada propietaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado en sustitución de la licenciada Rebeca Xicotenca Corona para el periodo comprendido del día 1 de abril del año 2021 al 31 de marzo del año 2027. En tal virtud, igualmente se sugiere que el aspirante Leonel Ramírez Zamora, a quien se le reconoce su trayectoria como jurista, se le designe magistrado suplente del referido propietario para idéntico lapso. Finalmente, debe decirse que la determinación que asume este poder soberano, conforme a lo argumentado en este dictamen, no podrá considerarse por los integrantes de la terna violatorio de sus derechos, puesto que el hecho de haber sido propuestos para ocupar el cargo aludido no constituye sino una expectativa de derecho, y la decisión de este Congreso local se emitirá, como se ha dicho, con fundamento en una facultad discrecional, lo que se corrobora mediante la siguiente jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable por analogía. Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato deben ser elegidos libremente por el Congreso local dentro de la terna que le presente el gobernador o el Consejo del Poder Judicial del Estado. De conformidad con el artículo 87 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicha entidad, la elección de un magistrado al Supremo Tribunal de Justicia se efectúa por el Congreso del Estado, quien hará la designación de entre las ternas
que por turnos alternativos presenta el gobernador del Estado y el Consejo del Poder Judicial. Ahora, si bien dicha designación se rige por las normas relativas a la carrera judicial, pues tanto el constituyente local como el federal previeron expresamente los requisitos mínimos necesarios para ocupar el cargo, así como ciertas normas relativas a las cuestiones que se deben tener en cuenta para llevar a cabo la referida elección, como lo es el que los nombramientos se hagan preferentemente entre aquellas personas que ya han prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia y entre aquellas que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Es claro que la forma de dar cumplimiento a tales normas es mediante la integración de la terna por personas que cumplan con los requisitos antes señalados, obligación que queda a cargo de la autoridad que la presenta, pero no obliga al Congreso local a designar a una persona determinada dentro de la propuesta que le sea presentada su consideración, pues no existe norma constitucional o disposición legal alguna que lo obligue a elegir específicamente alguno de los candidatos integrantes de la terna, lo cual es además acorde con la lógica y la razón, pues a nada conduciría el prever a favor del Congreso local, por un lado, la facultad de elegir dentro de dicha terna y por el otro, obligarlo a designar a la persona que previamente hubiese sido calificada como la mejor por el órgano encargado de formularla. Por tanto, la facultad que tiene el Congreso para designar a los magistrados del Poder Judicial del Estado, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales relativas, es una atribución parcialmente relegada y discrecional, pues debe ceñirse a la propuesta que para tal efecto le formule el Consejo del Poder Judicial del Estado o el gobernador, en la inteligencia de que dentro de dicha propuesta puede elegir libremente al candidato que resulte mejor a juicio de cada uno de los electores, al ser esta la manera como se expresa la voluntad colectiva del órgano a quien corresponde tal designación. Novena época, registro 19-2077, instancia pleno, tipo de tesis, jurisprudencia, fuente, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 11, abril de 2000, materia constitucional, tesis P/J 49/2000, página 814. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión Dictaminadora se permite someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54, fracción 26, 79, párrafo 5 y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, novena, fracción segunda y 10, apartado A, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 11 y 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, y con base en los considerandos que motivan este resolutivo, esta 63ª legislatura nombra magistrada propietaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala a la ciudadana licenciada en Derecho Casimira Pérez Sánchez, en sustitución de la licenciada Rebeca Xicotengat Corona, para el periodo comprendido del día 1 de abril del año 2021 al 31 de marzo del año 2027. Artículo segundo. Con fundamenta en los preceptos citados en el artículo que antecede, esta 63ª legislatura nombra como magistrado suplente de la magistrada propietaria Casimira Pérez Sánchez del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala al ciudadano licenciado en Derecho Leonel Ramírez Zamora para el periodo comprendido del 1 de abril del año 2021 al 31 de marzo del año 2027. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación con el diverso 14, fracción primera, punto B del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, y en la fecha que se determine, la licenciada Casimira Pérez Sánchez deberá comparecer ante el Pleno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala a rendir protesta de ley para entrar en funciones de magistrada propietaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, previa identificación plena mediante documento oficial en que obre su fotografía. Artículo tercero. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracciones primera y 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye a la encargada del despacho de la Secretaría Parlamentaria de este Congreso del Estado para que, una vez aprobado este decreto, por conducto de la actuaría parlamentaria adscrita, lo notifica al gobernador del Estado de Tlaxcala, al Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través de su
Presidente, conforme a lo previsto en el artículo 28, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, y a la licenciada Casimira Pérez Sánchez para los efectos legales conducentes, al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar, dado en la Sala de Comisiones de Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 17 días del mes de marzo del año 2021. La comisión dictaminadora, diputada Luz Vera Díaz, presidente. Diputado José Luis Garrido Cruz, diputada Irma Jordana Garay Loredo, diputada Michelle Brito Vázquez, diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, diputada Leticia Hernández Pérez, diputada María Ana Berta Mastranzo Corona, diputada Sonia Montiel Candaneda, diputada María Isabel Casas Meneses, diputada Maribel León Cruz, diputado Víctor Manuel Báez López, diputada María de Lourdes Montiel Cerón, todos ellos vocales. Es cuanto, presidente.